un panorama histórico crítico, si se precisa, de las bases de la iglesia primitiva y cómo la iglesia primitiva se fue desarrollando en el marco de la vida y obra de la iglesia en el Nuevo Testamento. Muchos de los aspectos que a nosotros nos deben de motivar para estudiar este tipo de contenido, este módulo que comprende muchos siglos de historia, deben ser las necesidades espirituales y cómo éstas nos pueden ayudar muchísimo a nosotros. En definitiva, la historia del cristianismo permite ver la enseñanza bíblica, la historia de los primeros cristianos y el énfasis de lo que ellos vivieron, recalcando, apuntando sobre las enseñanzas fundamentales de la iglesia primitiva, y estas enseñanzas tendrán un gran impacto para nosotros. Este tipo de lecciones sin duda son de mucho conocimiento, de mucha historia que narrar, muchos acontecimientos. Hay mucho que decir, pero lo más importante de este curso no es todo lo que aprendamos de él, sino cómo esto que aprendemos puede impactar e incidir en nuestras vidas. Que nosotros seamos tocados por los personajes bíblicos, por los eventos y acontecimientos de la iglesia, no solo del siglo I, sino del siglo II en adelante. Todo esto nos puede ayudar, motivar e influir de gran manera para el desarrollo cristiano actual. Quiero que se pongan a pensar en lo siguiente. Pónganse a pensar cuántos cristianos fueron convertidos en la primera jornada de predicación en Hechos capítulo 2. Todos podrían poner en el chat su respuesta favorita. Posiblemente la mayoría de ustedes puede coincidir. La mayoría de ustedes saben la respuesta. Pero pónganse a pensar cuánto se multiplicó la iglesia en este periodo de tiempo. ¿Cuánto se multiplicó la iglesia en este periodo de tiempo? ¿Y cuántos ciudadanos había en ese momento en Jerusalén? Y ahí va a estribar la respuesta del contexto de la iglesia y cómo la iglesia impactó en su mundo. Eso lo veremos en breve. Mientras tanto, quiero que vayan analizando la imagen que pusimos de portada. ¿Alguien sabe? Y voy a dejar libre el micrófono solamente para el que responda o la persona que responda de la sala. ¿Qué significa esa imagen? ¿Alguien ha visto esa imagen en algún lugar? ¿Le trae a la memoria algo? Bueno, yo puedo ver ahí tal vez ejemplificado a la figura de David como un pastor. Ujú. Muy Gracias, bien, hermano. muy bien, gracias. Me interesa muchísimo que ustedes vayan junto a mí, caminando en esta narrativa bíblica, porque es riquísima en contenido. Esa imagen que usamos de portada es una de mis imágenes favoritas sobre la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y versa en una obra que fue escrita en el siglo II titulada El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas es una de las narrativas bíblicas contemporáneas al siglo I y siglo II que nos permiten encontrar esas narrativas que trascendían y nos permitían encaminarnos enrumbados para el conocimiento de la iglesia primitiva. Le voy a mostrar algunas imágenes también a lo largo de este curso que nos ayudarán a conocer el devenir de la iglesia primitiva y cómo ésta en ese caminar nos daba ciertas herramientas y ciertos ejemplos para analizar qué hacían ellos, cómo lo hacían y qué detalles nosotros hemos visto que deben ser compartidos, que deben ser analizados. Eh, Quiero introducirnos a la materia como tal, metodológica del contenido de Historia del Cristianismo 1, y me gustaría que ustedes ya vayan pensando qué debemos hacer en este curso y cómo pasar de manera positiva hacia el siguiente nivel, hacia el siguiente curso. Desde la primera clase me gustaría que ustedes vayan tomando en cuenta lo que se les solicitará en el mes de diciembre, la mitad de diciembre hasta la mitad de enero.
Las tareas que ustedes tienen que realizar son las siguientes. Del mes de enero, de diciembre a enero, me gustaría que ustedes puedan leer el Evangelio de Mateo del 15 de diciembre al 15 de enero. De el 15 de enero al 15 de febrero, puedan leer el libro de Hechos. Yo trataré de recordarles. Luego veremos la forma de cómo evaluar su lectura. Número 2, la memorización de pasajes bíblicos es algo importante para retomar temas que son de interés para conocer el Nuevo Testamento y las enseñanzas de la iglesia primitiva que incidieron en la historia cristiana. Allí tienen dos pasajes, por favor. Pueden allí, número 1, memorizar Hechos 2:41 y 42, Hechos 2:47. Quería poner un tercer pasaje, pero no quiero atiborrarlos, no quiero que ustedes se empiecen a estresar por el tema de la memorización, por el tema de la memorización. Entonces tienen allí, hay algunos compañeros que están entrando a la sala y son bienvenidos también aquellos hermanos que comparten otros grupos de predicadores a nivel internacional con nosotros y están con nosotros en la sala. Todos bienvenidos. Y la memorización de estos pasajes se complementará con la lectura, de tal manera que vamos a evaluar de manera práctica todo ese conocimiento. Se elaborarán algunas tareas que yo voy a explicar la forma en que van a elaborar ensayos y eso será prácticamente algo de mucho valor, de mucho puntaje, que no determinará cuánto conocimiento tenemos de cada tema, pero por lo menos nos va a permitir desarrollarnos sobre algunos aspectos, sobre algunos libros. Sería interesante que hiciésemos una investigación, cada uno de nosotros, una investigación para poder pasar este curso. Cada uno tendrá un enfoque, una investigación específica que yo asignaré o de manera aleatoria se puede entregar una tarea de tal forma que ustedes puedan estudiar, darle seguimiento a esta materia. Por acá me gustaría que también tomen en cuenta algunos materiales didácticos que a mi juicio son de mucho interés, sin esto sin tomar en cuenta, oigan, paralelamente algunos materiales que la escuela bíblica nos facilita, el hermano Fernando tiene una serie de videos que ustedes lo van a adquirir para que lo puedan revisar y compartir, revisar también los videos que son materiales de mucha importancia para el desarrollo de este curso. El principal material sobre el primer siglo está en el Nuevo Testamento, pero no es el único. Paralelamente, ustedes tendrán que leer de manera casi obligatoria la Didache. No les voy a obligar a que ustedes lean Antigüedades de los Judíos, los tomos de Antigüedades de los Judíos de manera completa, porque los hay y son accesibles en digital. Sin embargo, al menos les pido, les ruego en el nombre del Señor que lean un resumen, que lean un resumen. Entonces, en los ensayos que yo voy a asignar, yo voy a dedicar una clase específica solamente para explicar la metodología del ensayo y cómo les puedo ayudar desde cada uno de los espacios. Yo trataré de ayudarles, trataré de asistirles en cómo elaborar un ensayo, prepararles para ese fin. Pero ese será un medio y no un fin. El fin será que ustedes investiguen sobre ciertos temas. También Antigüedad de los Judíos es un excelente material de Flavio Josefo. La Didache es un contenido del siglo I, siglo II de la iglesia primitiva. Guerra de los Judíos también es de Flavio Josefo. El Pastor de Hermas es del siglo II, dos y medio. Y tenemos también la historia de la iglesia cristiana de Justo González, un excelente material que el hermano, creo que me lo había compartido también el hermano Fernando, y este libro es excelente para poder contener la historia y las preocupaciones de la iglesia primitiva
y cómo derivaron de ella muchos otros contenidos históricos de la iglesia del Nuevo Testamento. Y también hay una historia denominada un libro, una serie de libros llamado Historia Romana de Dion Casio, que también me parecen interesantes a tomar en cuenta. Reitero que no son todos los libros, no es todo el material, es parte de los elementos que pueden ser de gran ayuda. Este archivo se lo voy a compartir en la sala en la sala privada de grupo, donde se envían los archivos para que ustedes puedan acceder con toda facilidad al material del curso mientras lo estamos compartiendo. De paso, hay algo interesante que ustedes deben de revisar y estriba precisamente en lo que pasó con la iglesia del Nuevo Testamento y cómo está la familia de la fe en el siglo I sufrió y vivió tantas situaciones difíciles. Aquí están algunas portadas interesantes. Esta de El Pastor de Hermas está en idioma portugués. Sin embargo, hay en español y hay resúmenes en PDF de forma gratuita. Ustedes pueden ir a Google y pueden buscar Google Académico PDF. Busquen Google Académico PDF y encontrarán muchos materiales gratuitos con acceso a descarga. Entonces tenemos ahí Historia del Cristianismo, tenemos varios tomos allí, tenemos también El Pastor de Flavio Josefo, hay un libro que se llama Biografía de Flavio Josefo, un judío cristiano que escribe y narra aspectos de la iglesia del siglo I y el siglo II que nos permiten desarrollar un poco mejor la perspectiva histórica de los acontecimientos de la iglesia. Aquí están dos libros, bueno, dos portadas que representan una serie de libros realmente enriquecedor. Antigüedades de los judíos y tenemos también la Guerra de los Judíos que aparecen en varios tomos. Antigüedades de los judíos tiene una serie de tomos que ustedes lo pueden también adquirir de forma gratuita en la web. Quiero que empecemos con lo siguiente. El contexto de la iglesia del primer siglo es un contexto muy, muy difícil. Debe ser de ayuda para nosotros conocer el Antiguo y el Nuevo Testamento para poder revisar, para poder contener aspectos que son propios de la cultura, de la vivencia de la iglesia primitiva. Para ustedes, debe traerse a la memoria, en primer lugar, cómo nace la iglesia, cómo se origina y el contexto en el que se origina la iglesia. Por un lado, tenemos la filosofía y la cultura grecolatina o grecorromana. La filosofía en ese tiempo era muy, muy común que dentro del panorama de las regiones que habían sido invadidas por los romanos y que antes habían sido capturadas, las ciudades y sus moradores, habían sido capturados de manera directa por los romanos, antes por los griegos y antes por los asirios, por los sirios, por los babilonios. Y entonces la sociedad judía, en algunos casos se rozó con todo este contexto sociocultural, socioreligioso, que le dio como resultado grandes problemas en el futuro. Cuando el pueblo entró a Canaán, por ejemplo, aspectos que son muy básicos, muy sencillos, deben a nosotros permitirnos conocer cuáles eran sus grandes problemas. Por ejemplo, cuando el pueblo sale de donde está el pueblo de Israel, la familia de Jacob, ellos salen caminando, salen enrumbados donde José les da alimento y cobijo en Gosén. Ellos solo entran a esa nación, a Egipto, entran 70 a 75 personas. Se quedan allí un tiempo, luego fallece ese faraón, muere ese faraón, cambia el faraón y en esta nueva etapa dice la escritura que se levantó un faraón, capítulo 1, versículo 5 del libro de Éxodo, que se levantó un faraón que no conocía a José. Por lo tanto, el pueblo tiene que regresar y regresan como 2 millones de personas aproximadamente. Son 600,000 varones más sus esposas, más sus hijos, más los sirvientes. Entonces,
2 millones de personas aproximadamente regresan a Canaán. Estando en Canaán, el pueblo se pervierte porque acepta convivir con los cananeos, cosa que Dios les había prohibido. Dios les dijo, no se asocien con los cananeos, elimínenlo, eliminen a los cananeos. Pero el pueblo consintió vivir así. Al punto que con esas mismas personas con las que conviven, ellos adaptan la cultura y la sociedad y ellos tratan de empaparse, de involucrarse con la cultura de los cananeos, con los jerjeseos, con los jebuseos, con los filisteos. Y entonces ese resultado trae consigo grandes secuelas que pronto van a ser la destrucción de un pueblo. De hecho, ustedes pueden leer el libro de Jueces y se darán cuenta cómo es la caída del pueblo. El pueblo cae, se levanta, cae, se levanta y siempre está pidiendo al Señor misericordia. Sin embargo, cuando este pueblo pasa por el proceso de los reyes del norte y del sur, tras su ruptura, vamos a encontrar que es allí donde el pueblo de Judea trata de mantenerse distante de los samaritanos. De hecho, es en el siglo IV cuando los judíos y los samaritanos ya no se llevan entre sí. Ellos mantienen una pugna, ellos mantienen una distancia, y cuando nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4 del libro de San Juan, dice que se encuentra con la samaritana, él tiene que pasar por Samaria cuando anda en la predicación, cuando anda en la evangelización. Entonces, allí se encuentra la narrativa de la historia de la separación de los samaritanos con los judíos. Lo interesante de este aspecto sociocultural de la religión, de la cultura de los judíos y de la historia cristiana, tiene que ver precisamente el vínculo entre la iglesia primitiva con los judíos. De hecho, no se puede explicar la iglesia primitiva sin conocer la historia de la religión judía. De tal manera que son los judíos, de alguna forma, la vertiente por la que brota nuestro Señor Jesucristo el mensaje de salvación. Es por esa razón que los judíos tenían un gran vínculo y esto lo vamos a ver, de hecho, ya en los primeros años de la iglesia primitiva. Y para muchos es sorpresa algunos datos que vamos a brindar en breve. Decimos entonces que la filosofía griega era algo que estaba influenciando en la sociedad. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo denominamos nosotros, cómo denominamos nosotros al Salvador? ¿Cómo le decimos nosotros a El Salvador? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le llamamos? La mayoría de los cristianos no llama Mesías a Jesús. ¿Sabe cómo le llamamos? Cristo. ¿Sí o no? Cristo. Pero Cristo no era el nombre dado para Jesús. El nombre dado para Jesús era Mesías, era el Mesías, era el Mesías. Pero como la cultura, la sociedad de la época se basaba en la historia, en el componente greco-romano, entonces se le adaptó el nombre de Christos. Christos, que era la palabra traducida del griego de la palabra Mesías. ¿Por qué Mesías significa el elegido, el ungido, el separado a esa misión? Por esa razón, cuando hablamos de Jesús, hablamos de el Mesías, hablamos de el Salvador, y es el Salvador el que nos permite a nosotros conocer toda el plan de salvación para la humanidad. Y algo más interesante todavía es entender cómo ese plan de salvación comenzó a desarrollarse en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Entonces, la filosofía de la época era la filosofía griega. Teníamos un imperio llamado Imperio Romano. Por otro lado, otro de los factores que incidían, vamos a darle la palabra en breve a nuestro hermano Julio, que ha levantado la mano virtualmente, mientras nosotros definimos lo siguiente. Cuando la iglesia nace en medio de un panorama complejo de historia, de política, de sociedad, donde el es realmente el encargado, es el responsable de poder transmitir lo que era la voz del imperio. Entonces,
la religión judía imperaba y dentro de la religión judía teníamos muchos grupos sociales y grupos religiosos que impactaban en la época. Uno de ellos precisamente eran los saduceos, los esenios, el grupo de los doctores, escribas, de los amanuenses de la ley, los doctores de la ley. Teníamos a los fariseos, los apartados, y teníamos también grupos más políticos como los celotas. Dentro de este panorama hay una esperanza del Mesías, la esperanza del Mesías, que es la esperanza de un redentor, de un salvador. La iglesia nace cuando en la sociedad judía se espera que el salvador sea un capitán, un general de un ejército que pueda combatir a los romanos y este general pueda tener la autoridad de golpear la mesa de, de los césares, de los emperadores romanos, de los gobernadores que estaban en las provincias y estos serían realmente impactados por la política de una nueva esperanza, una esperanza en un Mesías. Por eso, para ellos Jesús no era realmente, si hacemos un análisis un poco más completo, la esperanza física que tenían los judíos era la esperanza en un libertador material, un libertador físico, un libertador humano que venciera las hordas romanas. Sin embargo, Jesús, con su mensaje de paz, un mensaje de transformación espiritual, no llenaba las expectativas de esta gente. Por esa razón ellos no comprendían el propósito trascendental del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenía alguien levantando la mano, ¿verdad? ¿Alguien estaba levantando la mano? Sí, hermano, yo levanté la mano. Quería consultar lo siguiente, o sea, quisiera que nos explique un poco sobre el origen de la palabra Cristo, o sea, de dónde viene y por qué se lo llamó Cristo al Señor. Ok, ok. Voy a ir a la pizarrón. Voy a tratar de esto hacerlo en vivo. Voy a hacerlo en vivo. Vamos a abrir, ok. Ok. Para esto me gustaría ir al gráfico. Si tuviéramos, como estamos en un pizarrón virtual, entonces vamos a pasar a una gráfica que espero que ustedes la puedan identificar. Digitalmente no soy el mejor dibujante, pero han visto esta imagen. Ok. Para esto vamos a hacer esta gráfica tratando de... vamos a borrar esta parte. Y entonces, esta expresión, ustedes la pueden analizar y la pueden estudiar junto a mí. Quizá no sea tan perfecta, ¿verdad? Pero va a ser una representación básica de lo que significó esto en el cristianismo primitivo. Ahí no se entiende bien. Acá se entenderá un poco mejor. Porque aquí sí lo podemos escribir. Entonces, esto significa ictus Christos. Lo voy a poner en español. Feos. Huios. Soter. Bueno, puede escribirse con S realmente en la transliteración española. Para los cristianos en el primer siglo, la significación de esta frase o esta fraseología tenía un gran impacto. Cristo es una traducción de la versión griega Christos, que aparece aquí. Christos. Se puede pronunciar Christos. Los cristianos usaron siempre la referencia de Christos, dado que el lenguaje escritural era muy fácil, era facilitado a través del idioma griego. Entonces, Christos es la palabra griega traducida por
por el elegido, el elegido. Pero el nombre hebreo, el nombre dado en hebreo era Meshiach, Meshiach. Ahora, el punto de partida para nosotros debe ser cómo los cristianos del primer siglo lo usaban, porque las palabras en griego para los cristianos del primer siglo eran muy fáciles de compartir. De hecho, los textos del Nuevo Testamento son todos escritos en griego, a excepción de algunas frases en hebreo y arameo que son transliteradas de manera directa. Ustedes van a toda la Biblia del Nuevo Testamento y hay al menos una palabra en hebreo. En todo el Nuevo Testamento al menos hay una palabra en hebreo en cada texto del Nuevo Testamento. Christos entonces es una palabra de origen griego que se traducía por Mesías. Por esa razón, por el idioma del Nuevo Testamento, nosotros usamos esta expresión. Por esa razón también los cristianos primitivos trataban de hacer un acrónimo para representar la vida del cristiano. No sé si ustedes han visto en algunas gráficas religiosas la figura del pez, y esta figura del pez representa, de hecho, la palabra que tenemos aquí, vamos a definir lo siguiente. Ictus, esto que ustedes ven aquí, se lee ictus. Y aquí yo puse ictus directamente, pero me faltó poner aquí abajo Jesús, Jesús. Esta I representaba la I de Jesús. Jesús, el Cristo, Christos. Theos, Dios. Huio significa hijo y soter significaba salvación o salvador. En este caso, la expresión significa Jesucristo, Dios Hijo Salvador. Pero ictus en griego significa pez. Ictus significa pez. Por eso los cristianos usaban la frase, la imagen del pez, del ictus, para representar a Jesucristo, que es Dios, que es Hijo y que también es Salvador. Eso realmente es realmente impresionante en el mundo cristiano, en la vida del creyente. Algo emocionante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la vida cristiana primitiva es que los cristianos sufrieron tantas cosas que nosotros no imaginamos. Y las muertes de los discípulos son motivo para nosotros de alarma para saber que los cristianos primitivos sufrieron cosas que nosotros no hemos sufrido. Pregúntense, ¿América Latina ha sufrido persecución por predicar? La respuesta es no. ¿América Latina ha sufrido humillación por predicar el evangelio? La respuesta es no. Tercero, la iglesia en América Latina ha vivido los procesos históricos difíciles de la iglesia del Nuevo Testamento. Definitivamente no. Por eso a nosotros nos debe alentar la fidelidad de ellos en relación a su vida y a su orden espiritual y cómo eso incide en la historia para que la iglesia pueda mantenerse en pie hasta el día de hoy. Una de las premisas que no debemos olvidar jamás, y lo dice la escritura allí, lo dice en Mateo 16, 18, dice la escritura que el Señor establece la iglesia sobre la roca, sobre la base principal que es Cristo, y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. ¿Qué significa? Que la iglesia no va a perecer. La iglesia del Señor no va a extinguirse. Entre tanto venga el Señor por segunda vez, la iglesia debe prevalecer. ¿Y de quién depende? Depende de nosotros, de ustedes y de mí. Depende de la iglesia actual que trate de batallar en contra de las costumbres, cultura, maneras de ser, manera de vivir, hábitos. La iglesia tiene que mantenerse siempre prevaleciendo en contra de todas estas situaciones difíciles. De las cosas más difíciles que encontramos en la Biblia es que la iglesia sufrió y batalló muchísimo. Quiero que vayan, por ejemplo, a Hebreos capítulo 10. Vayan a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 hay realmente cuestiones que son
de gran reflexión para nosotros. Deben ser de gran análisis. Por ejemplo, cuando hace uso de una palabra, solo vamos a leer una palabra, no vamos a leer todo el texto, solo una palabra. Y me gustaría que ustedes, cada vez que leamos un pasaje, le demos el sentido o lo revisemos de tal manera que notemos los detalles que ahí se presentan. Capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vergüenza, vituperios, humillaciones y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Oiga la palabra espectáculo. ¿A qué cree usted que se refiere la palabra espectáculo? Bueno, cualquiera de nosotros podría decir que espectáculo puede referirse a una humillación pública, pero espectáculo da la impresión en el contexto de Jerusalén es precisamente lo que ya se estaba viviendo desde el siglo I con el espectáculo romano en la forma en la cual se mostraba a muchos cristianos llevados a la humillación. Hasta este punto, no hay una relación directa con el teatro flaviano del siglo I, en el año 72, cuando se estructura o se construye el teatro flaviano. Sin embargo, ya habían circos romanos en todo Roma y en todo Italia, donde se llevaban no solamente a personas fuertes, sino también a los débiles, a los cristianos, a las cristianas. Se les ponía en espectáculo para hacer burla públicamente de la iglesia. Algo interesante de la iglesia del Nuevo Testamento aparece en el capítulo 2 del libro de Hechos. Tomen en cuenta que el libro de Hechos es un libro a estudiar en todo el curso, ¿verdad? Este va a ser fundamental leerlo, va a ser fundamental. Algo que decía la iglesia sí en el primer siglo, era congregarse en las casas. ¿Cierto o falso? Se congregaba en las casas. Amén. Bien. Pero algo que muy poco sabemos es que la iglesia primitiva también participaba de los servicios del templo, inclusive en el Shabbat. La iglesia participaba de el oikos, o sea, de la casa, de la reunión. La palabra oikos se traduce por casa. Oikos, oikos, es casa. Los cultos de hogar en las casas se llamaba oikos, era en el oikos. Pero en el templo también se reunía la iglesia. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, en los primeros pasos de la iglesia primitiva, la iglesia era una iglesia fervorosa, una iglesia constante, una iglesia que no dejaba de reunirse. Y entonces, como habían servicios en el templo, entonces daba también el espacio para que la iglesia se mantuviera fervorosa. En ese momento, recuerden que lo que se leía en el templo, ¿qué se leía? Se leía el Tanaj, se leía la Torá, se leía los textos de los salmos, se leían los proverbios, se leían los profetas, y entonces lo que hacía la iglesia era ir a aprender de las escrituras. Uno de los aspectos muy curiosos cuando uno visita Jerusalén, no sé si alguno de ustedes ha visto videos o ha viajado hacia Jerusalén, pero en la actualidad se conservan algunas sinagogas. La sinagoga es un lugar, un sitio de reunión muy común que era una especie de habitación, un templecillo, donde cuando se reunían todos alrededor y en el centro estaba la base donde se ponía el Tanakh, el conjunto de libros. Y entonces, los cristianos en el primer siglo, no es extraño pensar que en medio de las catacumbas, en medio de los lugares escondidos para poder mantener su fe viva, ellos tuvieran el modelo de la sinagoga, solo que de manera secreta y clandestina. La iglesia mantuvo su visión de forma clandestina por mucho tiempo y tendremos razones suficientes para pensar que era necesario que la iglesia se mantuviera allí por mucho tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un sermón que hice recientemente, yo señalaba 7 cosas de la iglesia primitiva que deben ser de aliciente para la iglesia actual. Uno de ellos era la perseverancia. Número 2 es la comunión. Número 3 es la unidad. Número 4, la alegría. Número 5, la sencillez. Número 6, la alabanza. Y número 7, el fervor. Estas 7 cuestiones son importantes para la iglesia actual, que deben ser trascendentales en el impacto de la relación cristiana moderna. Sin embargo, note usted lo que ocurre en la iglesia primitiva. Allí, por ejemplo, en el verso 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Algunos hermanos tenían fincas y ellos las vendían para compartirla con los necesitados. Ellos tenían un mismo sentir, un mismo corazón, tenían, solo recordar esto, hermanos, solo leer esto y vivir lo que ellos vivían, nos da la impresión que la iglesia moderna no es tan unida, no es tan fervorosa, no es tan entregada con la pasión que se entregó la iglesia primitiva. Sé de hermanos que tienen mucho dinero y lo comparten con los hermanos, pero muy pocos hermanos en la actualidad tenían tienen la forma de vida de los cristianos del primer siglo. Esto, dada las situaciones modernas, dado también la perspectiva de cada uno, pero lo más interesante de todo esto es tratar de apegarnos al modelo bíblico y hacer que ese modelo pueda impactar a la humanidad actual. Por ejemplo, en el verso 46, ¿recuerdan lo que les dije del templo? ¿Recuerdan lo que había dicho del templo? Verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Daba la impresión que la iglesia participaba en las lecturas para poder nutrirse de la palabra de Dios. Para ese entonces no existía siquiera el Nuevo Testamento. Tomen en cuenta que en el siglo I, en el año 30 al año 33, cuando se establece la iglesia primitiva en Jerusalén, cumpliendo así el capítulo 2, verso 3 del libro de Isaías, que dice que de Sión saldrá la ley, pero de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. En Jerusalén se establece el mensaje de salvación y allí parte la predicación. Háganse esta pregunta: ¿cuántos creyentes había en Jerusalén? Los estudios o las investigaciones apuntan a unos 15,000 hermanos en Jerusalén. 15,000 hermanos en Jerusalén. En Jerusalén nada más. Tomando en cuenta que la población de Jerusalén en el siglo I era aproximadamente de 50,000 habitantes, la iglesia abarcaba más del 30% de la población. Ahora ya entiende por qué para los judíos, fariseos, saduceos, escribas, era revolucionario el movimiento cristiano. Porque imagínense que un grupo de 3 personas en una casa, de 3 personas en una casa, uno, como mínimo, uno era cristiano. Entonces esto impactaba muchísimo en la cultura y en la sociedad judía del primer siglo. Es por esa razón que para los judíos, los cristianos eran realmente de temer y tenían que detenerlos. ¿Y cómo los querían detener? A través de la persecución. Persecución que se generó desde los primeros años de la iglesia. La iglesia apenas estaba en sus primeros caminos de desarrollo y ya habían persecuciones en contra de la iglesia. Recuerden ustedes que las formas de persecución eran muchas y una de ellas es encarcelar, matar, azotar a los cristianos. Pero de las peores formas de condenar el cristianismo fue la lapidación. La lapidación. ¿Saben qué cristiano fue lapidado de forma cruel y fue un mártir de la iglesia que impactó históricamente? Esteban, hermanos. Esteban.
Esteban fue lapidado en público, pero a mí me llama la atención no solo la lapidación, que era una de las formas últimas de castigo y de las más severas, sino la forma en que fue tratado por el tribunal del concilio. Yo les voy a ir diciendo palabras y me gustaría que ustedes las vayan a investigar. Concilio, por ejemplo. El concilio era una forma de la sociedad judía para poder contener las enseñanzas, doctrinas de la época, y el concilio lo que hacía es sojuzgar y condenar a cualquier práctica de la época. Cualquier persona que en la época, por ejemplo, estaba revolucionando en contra de los fariseos, en contra de sus leyes o de sus normas humanas, porque tomen en cuenta que muchas de estas normas ya no eran el Antiguo Testamento, eran solo normas humanas, terrenales que ellos establecían. Por lo tanto, entonces la lucha de la iglesia primitiva sería, en los primeros años, sería prácticamente la persecución de parte de los judíos. Pueden ustedes hacer una investigación precisa de la persecución de los judíos. Esto lo voy a preguntar la semana que viene para que ustedes ya vayan ganando puntos, que sea fácil el discernimiento de la lección. Entonces, la persecución, me gustaría que de forma aleatoria, a los hermanos que forman parte del curso, de manera directa, de manera voluntaria, levante las manos la mitad del grupo, voy a asignarle, por ejemplo, a la hermana María, la hermana Richie, el hermano Carlos Batz, el hermano Leoncio Arguedas y el hermano Roberto Batz. Bueno, el hermano Lamberto Cordón. Entonces, si forman ellos parte del curso, que por favor ellos tomen nota que van a investigar sobre la persecución de los judíos contra la iglesia, la persecución de los judíos contra la iglesia y la persecución de los romanos contra la iglesia la estudiarán el resto de los estudiantes del curso, ¿de acuerdo? Para que puedan ustedes comentarnos un poco la semana que viene, hacernos una revisión. Pueden escribir al respecto un párrafo de no menos de 8 líneas, un párrafo de no menos de 8 líneas, pueden hacerlo. De tal forma, mis hermanos, que es interesante ver que la iglesia fue perseguida, la iglesia fue bien afectada. Entonces, hablamos, gracias a los hermanos que están en el chat y que nos comentan. Cualquier comentario, tírenlo al chat, por favor, para que se maximice el tiempo y podamos entrar a algo muy interesante. Me interesa ver cómo la iglesia fue afectada y me voy a saltar esa parte histórica que ustedes van a investigar para que leamos el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. El texto que fue enviado para memorización habla precisamente del crecimiento de la iglesia. Tengo algunos pasajes donde la iglesia crece y crece. Me salto al capítulo 6, por ejemplo, 6:7. 6:7. Y dice, y crecía la palabra del Señor, de Hechos, ¿verdad? Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. La iglesia no crecía sumando miembros, no, sino que se multiplicaba. La suma es 1 más 1. La multiplicación es 2 por 2, 4 por 4. Y la iglesia por eso crecía, porque la iglesia impactaba a la gente que estaba en su entorno y era arrolladora, definitivamente, la iglesia. Y esto nos llega a permitir un detalle curioso sobre los judíos y lo que narra Flavio Josefo en el libro Antigüedad de los Judíos. Él lo narra brevemente en Antigüedad de los Judíos, pero lo explica un poco más en Guerra de los Judíos. En la Guerra de los Judíos aborda un punto que me parece trascendente en la historia de la dificultad que vivió Jerusalén. Escriba la respuesta si usted se la sabe o ha escuchado de esto. ¿Alguien sabe en qué año fue la invasión del general Tito en contra de Jerusalén? ¿Alguien recuerda eso? El general Tito, el hijo de Vespasiano, gracias hermana, gracias hermano que ha respondido automáticamente. Miren, no había terminado de decirlo, ya lo estaban respondiendo. Tremendo hermano, excelente.
En el año 70, el general Tito, con su tropa, llega de Roma hacia Jerusalén e impacta al pueblo, y golpea al pueblo. Algunos estudiosos, algunos lectores, algunos analistas críticos del primer siglo, de los materiales o de los libros de este hombre llamado Flavio Josefo, del cual presentamos una imagen allí. Puedo dejar la imagen de fondo para que se mantenga la idea. Aquí tenemos a Flavio Josefo en los libros de Flavio Josefo. Entonces, en lo que voy narrando pueden tener de forro o pueden tener de fondo la imagen de Flavio Josefo y lo interesante que ocurre con Flavio Josefo en esta narrativa. Bueno, pues lo curioso del caso es que Flavio Josefo narra que en el año 70, cuando se invade Jerusalén, se cuenta que la sangre de los judíos que se habían reunido en el templo era tanta sangre que llegaba hasta las rodillas de los generales romanos. Eso fue horroroso, fue terrible. Se quemó Jerusalén, se mató a los judíos y se cumple la profecía tan exacta de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el capítulo 24 y capítulo 25 de San Mateo, dice que no se queden en Jerusalén. Se le dice a los discípulos, huyan a los montes, porque vendrá una situación bien difícil para ellos. De tal manera que se profetiza automáticamente, de manera directa, capítulo 24, se profetiza este tema de la destrucción de Jerusalén y se da un detalle que no se conoce hasta que se conoce la historia de lo que hizo el general Tito. Capítulo 24 del libro de San Mateo. (24, 1 y 2). Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, la belleza del templo de Jerusalén. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Alguien sabe por qué? Y yo lo voy a leer en el chat, si ustedes tienen el chat ahí disponible. ¿Alguien sabe por qué razón el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra? El texto a memorizar sería, lo voy a presentar aquí también, para los que están haciendo notas. Los textos a memorizar están en Hechos 2:41 y 42, Hechos 2:47. Son pasajes conocidos que debemos mantenerlos siempre en la mente. Voy a revisar si en el chat alguien ha comentado o qué opinión tiene usted sobre lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no quedaría piedra sobre piedra? Bueno, tomen en cuenta que el general Tito, cuando invade Jerusalén en el año 70, hay dos detalles de esta invasión. Invasión que es recordada inclusive el día de hoy en París en el Arco del Triunfo del general Tito. De hecho, hay una representación allí de su invasión y el Arco de Tito también es muy conocido. De tal forma que en la invasión, cuando él invade Jerusalén, él llega no por toda la nación, no por toda la ciudad, ni siquiera por la gente. ¿Sabe por qué llega él? Por el templo. Algunos narradores antiguos creían que dentro de las bóvedas y de las piedras romanas, de las piedras del templo, los romanos creían que dentro de cada piedra había lingotes de oro. Por eso, para poder hurgar y descubrir el templo, era necesario romper piedra por piedra. Por eso el Señor les dice, ¿saben por qué no quedará piedra sobre piedra? Porque será quitada cada roca. Porque el general Tito quería llevarse el oro y se llevó el oro que estaba dentro de la infraestructura del templo, pero no encontró oro en las paredes. No había. Por eso los visitantes en Jerusalén que llegan solo van a encontrar algunas ruinas cerca de los muros, del muro de los lamentos, que es el poco material antiguo que queda
de esa infraestructura que está cerca de la mezquita de Omar. Y entonces allí uno puede ir, puede conocer los muros, las rocas, las piedras que han quedado, que se han logrado conservar, de cómo fueron destruidas en el año 70, derribadas por los romanos, para ser descubiertas, para ser conocida y también para poder robarse el oro. Los romanos se lo llevaron, se llevaron el oro que había dentro de la infraestructura del templo. Ahora bien, algo que no podemos nosotros olvidar es que dentro de tantas narrativas que se hacen, Flavio Josefo, algunos creen que exageraba sobre la muerte de los judíos, sobre algunos temas. Sin embargo, yo estoy convencido de que la mayoría de las narrativas que hace Flavio Josefo son sumamente reales, son muy vividas, son muy claras sobre la historia del pueblo. Algo que no se nos debe olvidar es que hay un narrador llamado Apolonio de Tiana. Él dice, él afirma que Dios había olvidado a los judíos, que Dios se había olvidado de los judíos, por eso la invasión fue tan fácil en el año 70, fue casi sin oposición. De tal manera que sobre la invasión del año 70, Apolonio de Tiana comenta que había una mujer llamada Helena, Helena de Judea, que le iba a entregar a Tito como regalo una ofrenda sobre su cabeza, era una corona de laurel sobre el triunfo que hizo en la invasión a Jerusalén, de la cual fue rechazada por Tito, y Tito le dice a Helena que él no se siente digno de recibir esa corona, no es digno de recibir el premio de haber invadido a los judíos, porque realmente carece de mérito el recibir premio por invadir a una nación olvidada por su Dios, olvidada por su Dios. Definitivamente esto podría referirse a aquellas palabras del mismo pueblo cuando pidió que sobre ellos cayera la sangre del Hijo de Dios, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos, una maldición para ellos. En resumen, la iglesia nace en el año 30 al 33. Esto lo podemos definir en otra clase. ¿Por qué decimos del 30 al 33 y no directamente del 33? El crecimiento explosivo de la iglesia fue increíble, fue realmente exorbitante. La iglesia impactó mucho. La persecución y la muerte de los apóstoles, creo que eso sí realmente es trascendental, hermanos. No sé si alguno de ustedes ha leído la muerte de los discípulos, la muerte de los apóstoles, pero fue terrible. Pablo, por ejemplo, fue encarcelado bajo el imperio de Nerón y él fue decapitado en Roma y vivió una vida difícil encarcelado en un lugar húmedo donde tenía solo espacio para hacer algunas cartas, escribir y tener contacto con algunas personas que lograban visitarlo. Pero él vivió en prisión mucho tiempo y fue encarcelado en innumerables ocasiones. Fue castigado, latigado, y vivir o ver la vida de Pablo es realmente doloroso, difícil, pero se mantuvo firme hasta el final. Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado por Herodes en Hechos 12:2. Tomás, por ejemplo, Tomás se cree que él fue hasta la zona de la India, en Asia, y se cree que fue asesinado por un dardo, por una flecha. Simón fue crucificado y se cree extrabíblicamente que fue crucificado durante el gobierno de Nerón y que fue crucificado de manera invertida, dando a entender que no era digno de morir ni siquiera como su maestro, como nuestro Señor Jesucristo. Simón el Celote, él predicó en la región baja de Arabia y él también se cree que fue crucificado. Marcos fundó la iglesia en Egipto y se cree que fue quemado vivo. Bartolomé predicó en Armenia y muy seguramente luego de diversas persecuciones fue golpeado, fue perseguido y quizá crucificado.
Andrés, él evangelizó en la zona de Etiopía, también fue crucificado. Mateo también predicó en Jerusalén, en Galilea, posiblemente también llegara a predicar en la zona baja de Arabia y muy seguramente murió atravesado por una lanza. Felipe ministró en Europa y fue apedreado hasta morir. Santiago, el hermano del Señor y una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, fue golpeado hasta la muerte por los fariseos y los saduceos. El apóstol Juan fue exiliado en Patmos, en la isla, y luego falleció, posiblemente por su vejez y también por tantas situaciones por las cuales enfrentó. Algunos también creen que fue muerto hervido en aceite, pero de eso no tenemos mayores detalles. Lo difícil para la iglesia, hermanos, prácticamente fue la vida con Nerón como emperador. Nerón era un dios, era un burlador, era humillante contra la iglesia. Y la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, tristemente era culpado por todo. La iglesia eh, era culpada de todo lo que pasaba en Roma. La iglesia era la culpable. Había un terremoto, es culpa de los cristianos. Hay una invasión, es culpa de los cristianos. Se quema Jerusalén, es culpa de los cristianos. Se quema Roma, es culpa de los cristianos. Hay un terremoto, hay una erupción volcánica, entonces por eso se fue creando una fobia en contra de la iglesia primitiva. La iglesia fue perseguida porque no se le miraba, no se le daba la visión correcta. Siempre se le juzgó. A los cristianos se les señaló de que eran paganos, porque ellos supuestamente tenían a un Dios. Y además de ese Dios, también tenían al Hijo de Dios, que era un semidios. Y entonces, una de las preguntas más difíciles para los cristianos de responder era, y por eso se escriben las cartas de Colosenses, Apocalipsis, algunas cartas donde se habla de la esencia de Jesús. En la carta a los Romanos se explica un poco, porque para ellos, cuando se hablaba de la iglesia primitiva y se hablaba de Jesús, se fundaron nuevas ideas. Por ejemplo, de hecho, para nosotros sería difícil explicar el tema de cómo no es distinto el padre y el hijo de Zeus y Heracles o Hércules. Bueno, Hércules es Dios, es un dios olímpico, Hércules, y tiene un papá que es Zeus. De hecho, la traducción de Zeus se parece en griego a Theos. Theos y Zeus es muy curiosamente parecida. Pero el punto de mayor convergencia sobre el tema teológico de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de hecho aquí no es una clase de teología, pero la teología cristiana del primer siglo parte de ese principio. ¿Cómo explicar que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que su Padre es Dios y que ese Padre que es su propio Dios es el mismo? Eso es lo difícil. Eso era lo difícil para los cristianos. ¿Cómo entender que Dios fue encarnado? Noten ustedes que para la mitología egipcia eso no era nada extraño. Si ustedes investigan la mitología de muchas religiones, hay un Dios, fuerte que tiene un demiurgo, que tiene un Dios pequeño, que tiene un hijo, y entonces este hijo es realmente ese complemento de ese Dios que es mostrado a la humanidad. Entonces, cuando se habla de Cristo, se trata entonces, los griegos y los romanos tratan de comparar a Cristo con el demiurgo, con un Dios pequeño, con un Dios menor, y que su padre entonces es otro Dios. Entonces, esa teología ya en el pensamiento cristiano del siglo I es la complicación, el enredo, es lo difícil para la iglesia. ¿Cómo explica entonces la iglesia todo esto? Entonces, ¿qué es lo que hace el primer siglo? Bueno, tienen la profunda necesidad, uno, de escribir sobre el tema. Dos, narrar cuáles son los principios básicos de la Biblia sobre el tema de la cristología. Y lo definen bien. De hecho, el concilio de Nicea
y eso lo toman en nota porque también va a ser un módulo de estudio específico, el Concilio de Nicea será el centro de atención para estudiar la teología y la cristología, porque nacerán pensadores que van a decir que Cristo no es Dios. Y hay también pensadores que van a refutar esa idea. Entonces, en la historia cristiana primitiva vendrán todo este panorama a formar parte de un contexto, de la iglesia primitiva. La iglesia batalló, hermanos, batalló contra ideas, batalló contra pensamientos, batalló contra actitudes, batalló contra persecuciones, batalló contra la infidelidad de los paganos y batalló también en contra de las posturas de la época. Los discípulos en algún momento se enfrentaron con esta cultura, de modo que al mismo Bernabé y a Pablo le llamaron a uno Zeus y al otro Mercurio, porque para ellos Mercurio, Pablo, era el orador, era el especialista, y el que tenía toda la fuerza, Bernabé, era impresionante, era un hombre grande, y Pablo era pequeño. De hecho, Paulo, la traducción del griego de Paulo es pequeño, pequeño. Entonces, eso, hermanos amados, es lo que vive la iglesia primitiva. Hoy hemos tratado de encaminarnos, iniciar en esta primera fase. Entiendo que es una hora de lección y ya estamos rayando en el horario preestablecido, pero me interesa que ustedes vayan a visitar esta frase conmigo. Esta frase interesante, una frase intrigante. Parece en efecto que el principio es más de la mitad de todo y que por él se aclaran muchas de las cosas que se buscan. Este es un pensamiento de un hombre de la lógica, un filósofo griego muy conocido que es Aristóteles, y él plantea que cada vez que iniciamos algo, ya vamos a la mitad. En otras palabras, en este curso ya llegamos a la mitad, dado que hemos iniciado, hemos arrancado y esperemos que sea de la mejor manera. Me siento muy contento de haber compartido con ustedes esta lección y espero de ustedes un compromiso, una entrega, que ustedes junto a mí podamos caminar por los senderos del Nuevo Testamento y podamos ir conociendo la historia, viajando a la cultura, a la sociedad de la iglesia y cómo ésta fue batallando en medio de diferentes situaciones.